Bueno, pues aquí estamos haciendo una entrada nueva al tema de la ecología, de la biosfera. Y a medida que voy grabando estas entradas, me doy cuenta de que cuando lo escribí, una buena parte de todo esto hace muchísimos años, hablaba más la inteligencia, más la calma, más la reflexión. Y ahora al leerlo, y también con el tiempo transcurrido y viendo lo que está pasando en el mundo, este capítulo se está convirtiendo en el capítulo de la indignación. Porque realmente es difícil pensar que se puedan hacer peor las cosas en el único sitio que hay en el universo donde podemos vivir. Lo que es un tema absolutamente demencial para una raza, digo, para una especie pretendidamente inteligente, ¿no? Bueno, pues aquí estamos caminando directamente hacia el desastre ecológico más absoluto. Porque esa idea de que el planeta puede producir recursos, esto para que un crecimiento indiscriminado y constante y permanente, pues eso es mentira. Es decir, el planeta no puede producir mucho más recursos de lo que estamos produciendo en estos momentos. Al contrario, es decir, estamos al límite de muchos de los datos. Salvo que las ciencias nos proporcionen cosas absolutamente imposibles de prever en estos momentos, ni el modelo productivo, ni el modelo social, ni el modelo político, ni el modelo poblacional es posible de mantener. Pero bueno, en ello estamos y me imagino que nos enfrentaremos a los desastres como pasa siempre cuando el desastre ya ha ocurrido. Tenemos que cambiar radicalmente este planteamiento. Porque este planteamiento, en los primeros tiempos de la revolución industrial, estas falsas percepciones, pues podían ser disculpadas debido a una población reducida y a una contaminación relativamente moderada. Hoy los científicos conocen perfectamente y lo explican perfectamente que la actividad humana está produciendo cambios muy importantes en los grandes equilibrios del planeta, iniciando caminos que pueden conducirnos a una catástrofe colectiva, caminos que pueden no tener retornos. Hay caminos que hemos iniciado y procesos que hemos iniciado en la naturaleza que pueden no tener retorno. Solo un cambio radical en tecnología energética no contaminante y otros modelos sociales, poblacionales y productivos pueden abrirnos alguna puerta al futuro. Sabemos ya todos perfectamente que los procesos químicos que los clorofluorocarbonatos están produciendo la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas. Sabemos la creciente incorporación a la cadena trófica que termina en el ser humano de los hidrocarburos clorados y de los distintos pesticidas difundidos por todo el mundo, así como de diversos metales pesados, entre otras grandes cantidades de plomo atmosférico, de amianto, de mercurio, en la locura de su uso indiscriminado en el pasado siglo XIX. Y XX. Se siguen produciendo para los países pobres los pesticidas halogenados y todavía ayer se prohibió el dibromoetano, un pesticida con enorme potencial cancerígeno. Siguiendo el conocido y ordenado proceso de los ciclos de nutrientes, la mayor parte de estos venenos terminarán fijándose en los complejos de organismos superiores y terminarán en los organismos humanos por un camino o por otro. Porque estamos comiendo determinados alimentos que vienen contaminados con metales pesados. Y esta acumulación a largo plazo para el caudal genético de la especie es absolutamente terrorífica. Todos los años se cuentan por miles de nuevos productos químicos, la mayor parte de ellos tóxicos y peligrosos, que se incorporan a la actividad industrial sin control ninguno. Las modernas sociedades viven permanentemente inmersas en una atmósfera de diferentes agresiones químicas, tanto en los ambientes de trabajo como en el interior de los hogares, envueltas permanentemente en sutiles emanaciones tóxicas con resultado de su paulatina degradación de los diversos materiales de todos los objetos que nos rodean, de modo que nuestros aparentemente seguros hogares contienen habitualmente una contaminación ambiental 5 veces superiores a la ciudad más contaminada del mundo. Joder, lo tengo que repetir. Ese sitio donde tienes a tus hijos y donde vivimos y donde respiramos y donde tal, contiene, por la degradación de los materiales en fin, que están hechos los muebles y que está hecho absolutamente todo, contiene una contaminación en el interior de tu casa, una contaminación 5 veces superior a la que existe en las ciudades más contaminadas del mundo. Y encima, las nuevas contaminaciones electromagnéticas de imprevisibles alcances y resultado para la salud humana, provocadas por el inmenso número de aparatos portátiles
que pueblan nuestro entorno de un sinnúmero de nuevas radiaciones. Seguramente estamos construyendo entornos de gran comodidad donde finalmente sea imposible la vida para los seres humanos. Lo tengo que repetir. Posiblemente estemos construyendo entornos de gran comodidad donde sea finalmente imposible la vida para los seres humanos. Muchas nuevas enfermedades, entre otras la hipersensibilidad química y tóxica, así como incontrolables reacciones alérgicas y asmáticas en amplias capas de la población, son la crónica de cada día y cada día un poco más. Jamás hemos conocido tantas alergias, tantos rechazos y enfermedades alimentarias, tantas enfermedades desconocidas, aunque puede ser cierto que antes, más que no existir, era que lo desconocíamos. Puede ser. Modernos estudios, pero no todas, ¿eh? Puede ser, pero no todas. Modernos estudios sobre los efectos de la contaminación atmosférica indican claramente trastornos regresivos en la personalidad, en la capacidad de atención y en la capacidad intelectual de nuestras poblaciones, en las muestras de las poblaciones estudiadas. A sumar, claro, la imparable contaminación acústica. Es decir, ahora mismo vivir en el centro de una ciudad con balcones a la calle, bueno, pues es el festival de las ambulancias y de los botellones y de las juergas juveniles y lo que usted quiera. Existen más de 4 millones de productos químicos artificiales y por miles cada año son incorporados otros nuevos a este mortífero aparato productivo. Una parte de ellos termina en la naturaleza, envenenando suelos, acuíferos, ríos y mares, sin posibilidad ninguna degradación por medio de los fenómenos naturales y por un camino o por otro, incidiendo todos en los procesos de la vida. El envenenamiento de las aguas potables es de tal magnitud que se calcula, igual que la distribución de la renta, que el 80% de la humanidad no tiene acceso a suministro de agua no contaminada de una forma o de otra. El 75% de la población agrícola y el 20% de la población urbana no tiene acceso a aguas potables no contaminadas. No menos de 20 millones de personas mueren cada año como consecuencia de esta situación. No menos de 20 millones de personas mueren cada año como consecuencia de esta situación. Joder, la población de Estados Unidos entera en 10 años. Eso es la gente que está muriendo en el mundo. Pero la agricultura producida por estas aguas contaminadas sí que nos alcanzan a la humanidad completa. Ahora en el mercado global, de las frutas que tú estás tomando en estos momentos vienen de la otra parte del mundo. Medítese el despropósito de nuestro autoenvenenamiento global alimentario por alimentos producidos con aguas contaminadas en este mundo globalizado. Joder, para llorar, para coger un huertecito y irte a vivir a un campo si quieres tener algún futuro. En fin, jamás ha existido una guerra con este número de bajas, jamás. 20 millones al año muriendo solamente por contaminación de las aguas. Pues en esta guerra sí, en esta guerra cruel y despiadada que se silencia, que se ignora en beneficio de este festín irresponsable. Comillas. La seguridad hídrica es tan importante para la vida y para el progreso humano como la seguridad energética, con una particularidad. A diferencia del petróleo, el agua no tiene sustitutos conocidos. Y añado yo, y sin petróleo los seres vivos hemos vivido durante millones de años, desde siempre. Pero sin agua la vida termina en 3 días. En 3 días. Con horror se contempla cómo la deforestación incontrolada conlleva no solo la pérdida del ecosistema vinculado, conlleva habitualmente la pérdida del manto de tierras fértiles arrastradas por el viento y las lluvias al perder su fijación. Si arrancas los árboles, dejas el manto fértil a disposición de las aguas, de las torrenteras y del viento. La sobreexplotación de los acuíferos costeros está permitiendo el flujo negativo del sistema de aguas. Normalmente los acuíferos desembocan en el mar, pero si tú lo que estás haciendo en los acuíferos es aprovechar todo el agua antes de que desemboque en el mar, lo que sucede es al contrario, son las aguas del mar las que están rellenando los acuíferos subterráneos en grandes áreas con la consiguiente desertización de las tierras vinculadas. Si tú metes sal por debajo de la tierra, lo que estás haciendo es destrozar la tierra. Se calcula en un 30% del total de las tierras cultivables del mundo las que están en grave peligro de inutilización por este motivo y por las incidentes prácticas abusivas de la actividad humana. Súmese la tala indiscriminada de árboles y su intencionado incendio para aumentar las superficies cultivables, práctica
horrorosa que se está practicando en muchas partes del mundo, pero que favorece la erosión eólica y el arrastre del manto fértil por las lluvias y el panorama resulta devastador. Haití, el país más pobre del mundo, puede ser el mejor ejemplo de un desastre anunciado donde la pérdida del manto ha provocado la muerte de la agricultura y además la muerte de la vida marina al cambiar drásticamente el hábitat marino al enturbiar las aguas costeras. Todo en el mismo paquete. Y los más evidentes y mencionados problemas sin una larga lista de otros, cada uno de los cuales sería de por sí motivo de preocupación, de reflexión y de actuaciones urgentes y concretas, pero que coincidentes, sumados e interrelacionados, su potencial destructor y su potencial de inicio de cambios que escapan a nuestro control son tan enormes que configuran un panorama estremecedor en cualquier futuro previsible. Es horroroso. Cuando ves este panorama, cuando te levantas la cabeza del suelo y miras un poco para adelante, dices, joder, ¿qué coño estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la vida del planeta, con la vida de nuestros hijos, con el destino de la humanidad? Bueno, pues sigamos con la ley, con el listado de posibles desastres, ¿no? La existencia de millones de instalaciones fabriles alrededor del globo, produciendo residuos y contaminando la atmósfera, la tierra, los ríos y los mares, son un espectáculo dantesco. Y ya la humanidad no puede alegar desconocimiento sobre los efectos de esta actividad, que para muchos pensadores supone una catástrofe superior a cualquier suceso natural catastrófico que haya sufrido este planeta desde el comienzo de los tiempos. Superior incluso, escuchar lo que estoy diciendo, superior incluso al cataclismo provocado por el meteorito que exterminó a los dinosaurios y al 95% de la vida terrestre y marítima en el planeta. Superior incluso a esto. Los cambios iniciados imposibles de controlar pueden terminar configurando un escenario de similar o superior gravedad. La humanidad debe entender que el medio que nos soporta es finito y es endeble, que no puede soportar una humanidad en descontrolado crecimiento y una actividad industrial indiscriminada y creciente sin encontrar nuevos equilibrios en procesos de tal vez catastróficos o en todo caso en situaciones donde tal vez la vida no encuentre el acomodo. Y especialmente la vida humana y nuestro tipo de sociedad. Somos una sociedad tremendamente endeble. Si lo queremos ver, dependemos de cosas que no controlamos, de la energía, de tantas cosas, que cualquier cambio profundo sería una catástrofe que pagaríamos con millones y millones y millones de muertos. En escalas más reducidas, hemos contemplado la desaparición de especies solo por un cambio en el pH debido a la lluvia ácida. Estos avisos locales en pequeña escala pueden servir de aviso general con respecto a la situación que estamos provocando. Toda la vida es un gigantesco sistema interrelacionado en miles y miles y en miles de millones de delicados equilibrios de ciclos asociados. Nutrientes, ciclos del carbono, del oxígeno, de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los cuales tiene igual importancia para el equilibrio final de la biosfera. Todos esos millones de equilibrios es imprescindible para el equilibrio final de la biosfera tal como la conocemos. No existe para la humanidad ninguna esperanza de futuro sin un control sobre su propio crecimiento, tanto poblacional como productivo, y un control exhaustivo de los procesos que puedan incidir sobre la estabilidad de nuestro nicho ecológico, que en definitiva es la biosfera completa. Deben cambiarse las reglas del juego para pasar a una consideración universal, que en todo proceso industrial, igual que hay unos costos fijos como las materias primas y los gastos generales, hay un coste ecológico que debe sumarse al proceso y que obliga a la inertización absoluta de los residuos con un costo ecológico final igual a cero. Es decir, que el balance final de cualquier proceso productivo, de su uso o de su consumo, sea neutro, deje eso a su entorno como lo recibió, incluyendo la temperatura. En términos muy generales, la naturaleza está bien preparada para reciclar en su tiempo los residuos orgánicos, que de una forma o de otra se suman a la cadena de la vida. En los procesos cíclicos naturales, los residuos se convierten en nutrientes. Todo lo vivo muere y se descompone, y sus átomos y sus restos quedan libres para formar parte de otras asociaciones. El biogeo químico del ciclo cerrado que supone nuestro planeta, ya que todo lo orgánico, en última instancia, habla el mismo idioma. No lo está para los residuos inorgánicos, ni para los gases venenosos expulsados a la atmósfera, ni para los productos artificiales no degradables. Todos estos aquí se quedan envileciendo, ensuciando y envenenando el lugar donde vivimos, el lugar donde deberemos seguir viviendo, en definitiva, nuestro único y primero y último refugio,
del que no somos propietarios, sino usuarios temporales. La humanidad actual es un usuario temporal, no es más que un usuario temporal, con el que tenemos la obligación implícita y explícita en el contrato de uso de pasar a las generaciones venideras el bien que usamos, al menos en las mismas condiciones que hemos recibido, y por imperativo moral en mejores condiciones. Esto lo tenemos todos los seres humanos asumido con respecto a nuestros hijos. Queremos dejarles un mundo mejor, una casa mejor, mejores facilidades para que se desenvuelvan en la vida. Todos. Pero a nivel de sociedad somos unos absolutos gilipollas. Porque vamos a dejar un mundo muy complicado, muy complicado, muy complicado. La biosfera no está preparada para asumir, ni para incorporar, ni para neutralizar la ingente cantidad de elementos que, muy dispersos en la naturaleza, se incorporan muy concentrados en los procesos productivos y que en múltiples combinaciones químicas se incorporan a nuestro hábitat, terminando muchos de ellos integrándose con resultados graves a la cadena trófica, al biogeoquímico, a los procesos reproductivos de los seres vivos, al equilibrio climático y, en definitiva, incorporando factores peligrosos y desconocidos a la inestable ecuación de la vida, con resultados inciertos que no podemos en su conjunto predecir, prever, dirigir ni controlar. Véase, por ejemplo, los niveles de mercurio integrado en todos los peces que usamos en la alimentación humana. Ya hay parte de los peces que dicen que mejor no comer porque, en fin, contiene mercurio, ¿verdad? Vamos adaptándonos al desastre. Bueno, pues si no se puede comer esto, pues se deja. En fin, bueno, en lo que estamos. Pero sí podemos, en una buena parte, con la tecnología actual, remediar muchos de estos aspectos. Es un problema de costos y de responsabilidad. Y ante el costo real de los peligros asumidos, cualquier otra consideración debe de ser obviada. La sobreexplotación de los mares, su virtual devastación, debe ser detenida. La humanidad deberá pasar de la cultura paleolítica en cuanto a la pesca, es decir, los océanos son libres y las especies no tienen dueño, podemos hacer lo que queramos en los mares porque, en fin, desde cualquiera, del primero que llega. Bueno, pues eso no es así. Debemos pasar a la cultura neolítica de la cría y conservación de las especies propias de la alimentación humana en espacios marinos acotados y explotados racionalmente, siendo respetuosos con el resto de los seres vivos que pueblan los mares. El tema de la pesca tiene que tener un control absolutamente exhaustivo. Universal. Porque claro, yo no sé si ha habido mucho cambio en cuanto a la piratería, en cuanto al tema de la pesca furtiva, de la pesca en países que están en guerra y que no pueden defender sus aguas, en fin, en todo lo que se está haciendo, que es absolutamente pavoroso. Bueno, igualmente tiene que cesar el concepto de último basurero para la alocada eliminación de desechos tóxicos, radioactivos, peligrosos y contaminantes. Y los residuos plásticos y los microplásticos están provocando la muerte por asfixia de muchos animales acuáticos, y los microplásticos volviendo otra vez a la alimentación humana. En fin, debemos tener siempre presente que la biosfera, tal como la conocemos, con las condiciones que han permitido la aparición y el financiamiento de la vida, es el resultado de un gigantesco equilibrio inestable, es el producto final de un compromiso en permanente negociación entre todos los factores que la componen, y que este equilibrio es diferente instante a instante. Todo el equilibrio de la biosfera es un equilibrio inestable, de negociación permanente. Y cada momento es diferente. Y esta gigantesca comunidad de factores están íntimamente relacionados a múltiples niveles y componen un macrosistema de enorme complejidad dinámica, componiendo en cada momento equilibrios inestables. Y que todas estas fuerzas y componentes están estrechamente interrelacionadas, y que todas estas fuerzas son interdependientes, y que la suma de factores de alcance desconocido en cualquiera de los platillos que conforman esta gigantesca y múltiple balanza de compromisos provocarán otros equilibrios, otros desequilibrios dinámicos, donde tal vez la vida no sea posible tal como la conocemos. Esto es lo que estamos haciendo, lo que tenemos puesto en juego. Somos la parte de un ciclo cerrado y jerarquizado: fotosíntesis, vegetarianos, carnívoros, necrófagos, donde lo que no tenga capacidad de ser reciclado, neutralizado y asumido permanece con nosotros como residuo y como veneno para muchas formas de vida, y donde todo lo pernicioso que pueda ser asumido sin neutralizar
en el ciclo de la vida se incorporará por un camino o por otro al proceso metabólico de los seres vivos que podrán o no continuar con vida en estas nuevas condiciones. Y lo dejo y continuamos. Parezco el profeta de los desastres, pero estoy intentando leer la realidad. Un saludo cordial.